Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, viernes 2 de febrero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Juan, del 19 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle a seguir, y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra a un Juan que no le tiene miedo a la verdad, no tiene miedo a declarar la verdad. Y eso es lo que hoy necesitamos en la iglesia. Hombres y mujeres que no tengan miedo de declarar la verdad. Porque Jesucristo, allá en 1 Timoteo 3:15 dice: para que si me demoro, sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la iglesia. ¿En cuál? En la que Jesucristo fundó, allá en San Mateo 16:18, cuando le dijo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y de los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esa iglesia que Jesucristo fundó es columna y fundamento de la verdad. Y así empezó Juan, hablando la verdad. Así empezó a abrirle el camino al Señor. Juan no se ocultó la verdad. Cuando le preguntaron que si él era el Mesías, él dijo: no lo soy. No soy el Mesías. Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Juan no ocultó la verdad. ¿Cuántos Juanes necesitamos hoy en día? ¿Cuántas Juanas necesitamos hoy en día? Que no oculten la verdad. Que estando en la iglesia de Jesucristo, en la que Él fundó, y conociendo que es la que Él fundó, no son capaces de defenderla. No son capaces de hablar, de predicar la verdad, de defender la verdad. Hoy necesitamos Juanes y Juanas que sean capaces de declarar la verdad, que no se la escondan, pero para declarar la verdad hay que conocerla,
hay que estudiar qué es lo que enseña la iglesia, dónde está la verdad de cada punto. Por eso Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, dice que allá en San Marcos 3:13 subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él, para prepararlos y para enviarlos a predicar. Jesucristo primero los preparó para después enviarlos a predicar. Él, al que llama, prepara. Pero el Señor necesita de personas valientes que sean capaces de declarar la verdad, que no se oculten nada. Que no le va a gustar a las demás personas, pues ese no es problema nuestro. Pero tenemos que ser testigos de la verdad, defender la verdad, que fue lo que enseñó Jesucristo. Por eso Jesucristo allá en San Mateo 28:19 le dice a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesucristo fue estricto con sus discípulos y les dio una orden: enseñarles a cumplir, no a que se salgan de la doctrina, sino les enseñó a cumplir lo que él les había encomendado. Por eso Jesucristo funda una iglesia y que es columna y fundamento de la verdad, para que nadie pueda venir a distorsionar la verdad, para que usted sepa dónde encontrar la verdad. ¿Dónde va a estar la verdad? En la iglesia que Jesucristo fundó. Por eso dice 1 Timoteo 3:15, para que si me tardo, sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Quieres saber dónde está la verdad? En la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, para que nadie cambie la verdad. Desde Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Eso fue lo que declaró Juan. Cuando quisieron llegar y le preguntaron, Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Decía el Papa Juan Pablo II: el cristiano tiene 4 deberes para con la fe: conocerla, conocerla para vivirla, para darla a conocer y defenderla. Hoy esos 4 deberes en la iglesia se han quedado olvidados. Hoy nos hemos convertido en cristianos de cumplimiento. Cumplo y me miento, pero no nos hemos convertido en cristianos que quieran conocer su fe, que quieran vivirla, que quieran darla a conocer, y mucho menos cristianos que quieran defenderla. De esos es lo que necesitamos hoy en día. Cristianos que sean capaces de defender la verdad. Cristianos que no les tiemble el pulso, que no les dé miedo defender la verdad. Hoy el Evangelio nos muestra que ante cualquier acusación nosotros debemos declarar la verdad. No tenemos por qué ocultarla. Y muchas veces la verdad se oculta por miedo al que dirán, por miedo a la crítica, por miedo a que me señalen. Pero entonces, ¿a quién trata de agradar usted? Porque dice Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice: ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿A quién quiere agradar usted? ¿A los hombres o a Dios? Cuando usted habla la verdad, cuando usted predica la verdad, los hombres se van a molestar, las personas se van a molestar, pero eso es una buena señal, porque decía el santo cura de Ars que si en tu caminar no te topas de frente con el diablo, es porque vas caminando en la misma dirección.
La señal más clara de que estás haciendo las cosas bien es cuando te critican, es cuando te difaman, es cuando hablan mal de ti, es cuando te están criticando y te están difamando y están levantándote falsos. ¿Por qué? Porque les está llegando la palabra de Dios, les está doliendo la verdad, les está ardiendo la herida. Pero la pregunta es, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Si usted quiere agradar a los hombres, tírele pañitos de agua tibia para que no los golpee la verdad. Pero si usted quiere agradar a Dios, predique la palabra como está escrita, como el Señor la dejó. Cuando tenga que anunciar y denunciar, hágalo con toda libertad, con toda claridad y con valentía, para que la gente conozca la verdad. No te calles. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradarle a los hombres? Esto es lo que tenemos que tener muy presente. Nosotros no tenemos por qué agradar a los hombres. Nosotros el deber es predicar la palabra de Dios como está escrita, le guste o no le guste a la gente, pero la palabra de Dios tiene que llegar a su corazón. Para que le guste, para que sepa qué es lo que hay que hacer, para que sepa cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, para que sepa qué es lo que tiene que hacer para la salvación, para que sepa qué es lo que tiene que dejar para poder alcanzar la salvación. Para eso, Jesucristo dejó una iglesia, para que sepamos cómo comportarnos, para que no andemos por ahí errantes, haciendo y deshaciendo, y al final, ¿qué vamos a hacer? A cosechar la muerte, porque dice Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte. Y si nosotros no dejamos el pecado y no enderezamos nuestra vida, al final ¿qué vamos a cosechar? La muerte. Y para tratar de agradar a Dios tenemos que predicar la verdad, les guste o no le guste a la gente. Predicar la verdad, denunciar el pecado, denunciar lo que está mal, no aplaudirlo, denunciar lo que está mal. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Que muchas personas lo que tratan es de agradar a la gente. Tirarle pañitos de agua tibia. ¿Y qué pasa? El pecador no se convierte. El pecador no endereza su vida. El pecador sigue pecando. Porque no hay quien le explique, no hay quien le denuncie su pecado, no hay quien le haga ver que está en pecado. Y si no hay quien le anuncie el pecado, ese pecador no se va a convertir por culpa suya, por culpa mía, que no fuimos capaces de ser valientes y denunciar el pecado cuando tuvimos que hacerlo. Si se tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿A quién es el que hay que agradar? A Dios. Tenemos que escoger o los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios, o los aplausos de Dios y la pedrada de los hombres. Pero no podemos estar tirándole pañitos de agua tibia. Nosotros fuimos llamados para predicar la palabra de Dios, para predicar la verdad. Le guste a quien no le guste. No para agradar a los hombres, para agradar a Dios. Si Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró, yo no soy el Mesías. Por eso, en la primera carta de San Juan
del día de hoy dice, primera de San Juan 2:24 dice, permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. ¿Qué es lo que nos pide San Juan? Que permanezca en nosotros lo que oímos desde el principio. Que lo que oímos desde el principio no se puede cambiar, tiene que permanecer, porque esa fue la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para la salvación. No se puede cambiar. Esa doctrina tiene que mantenerse desde que Jesucristo la estableció hasta el fin del mundo. Por eso Jesucristo fue muy estricto con sus apóstoles y les dijo, ustedes van a enseñar todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ustedes no van a ir a enseñar otra cosa. Ustedes no se van a ir a salir de la doctrina que yo les enseñé. Ustedes, la orden que tienen es de enseñar lo que yo les he encomendado a ustedes. Por eso, la base y la columna de la verdad está en la iglesia. ¿En cuál? En la que Jesucristo fundó, en la que tiene más de 2000 y resto de años. Permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, vean lo que va a decir San Juan. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Que para obtener la vida eterna tenemos que permanecer en lo que fue dicho desde el principio, en la doctrina que se viene anunciando desde el principio, que Jesucristo estableció. No se puede cambiar. Para poder obtener la vida eterna, tenemos que permanecer en lo que se dijo desde el principio. No podemos andar creyendo cosas inventadas por hombre, doctrinas inventadas por hombre. Ya lo que Jesucristo estableció está escrito aquí para que nosotros seamos salvos si cumplimos sus mandatos. No podemos cambiar la doctrina de Jesucristo y no podemos andar creyendo a cualquier tonto que venga y nos diga cualquier cosa, que venga con la Biblia debajo del brazo y nos invente cualquier cosa, tergiversando la palabra de Dios. Permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa, oigan, esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Porque para alcanzar la vida eterna tenemos que permanecer y cumplir con lo que Jesucristo estableció, con lo que se enseñó desde el principio. Por eso Él dejó la iglesia, para que se siga enseñando lo mismo que Él estableció. Por eso allá en San Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. San Mateo 7:21. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién es el que entra? El que hace la voluntad, el que permanece de lo que fue dicho desde el principio, de lo que nos habla la primera lectura de hoy de San Juan, la segunda carta de San Juan, capítulo 2, del 24 en adelante. Por eso no bastará con decirme Señor, Señor. No basta decir Señor o decir yo soy cristiano si no permanezco en lo que fue dicho desde el principio. Por eso allá en San Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No se trata de llenarse la boca de aire y decir Señor, Señor y darse golpes de pecho. Es hacer y cumplir con lo que Él estableció. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso es el llamado que nos hace hoy a permanecer en la verdad, a declarar la verdad.
a permanecer en lo que fue dicho desde el principio. Que el Señor les bendiga.